Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar sobre esta posibilidad de que Eduardo Medina Mora, el ministro que renuncia en medio de tantas situaciones, acusaciones, dardos, pues que se vaya con pensión. Con Albino. Sí. Buenos días, señor presidente, buenos días, señor secretario, a todos. Solo, muy buenos días a todos. Un pequeño derecho de réplica. Aquí se ha dicho que yo soy de ACM Canal 54, Torreón, Coahuila, que nos manda Morena, que nos mandan los comités estatales. Yo solamente quiero aclarar por mi parte que no pertenezco a ninguna organización, que vengo con mis gastos propios, que no percibo ninguna prestación de presidencia, que trabajo bajo mi propia responsabilidad y con mi propio esfuerzo. Creo que también debe ser respetado, porque se debe hablar con verdad. Señor presidente, en esta mañana le saludo y pregunto, está en boga el tema Medina Mora, el ministro. No es el primero que renuncia, en el 93 hay un antecedente. No es en sí la renuncia de Eduardo Medina Mora, pero está sujeto a una investigación. En el 93 pasó algo similar con un ministro que incluso terminó sus días en prisión y luego en su casa en prisión domiciliaria. La pregunta sobre el tema es concreta. A pesar de estar acusado de proteger a un empresario violador, aquel ministro, y de la investigación que lleva la UIF con Medina Mora, ya se habla de que no pierda sus saberes económicos, es decir, sus emolumentos, sus percepciones. Y la sociedad pregunta, pues, estoy en el capítulo 4 del artículo 94. ¿Usted considera que hay, porque luego no solo no pierden su respetabilidad, señor presidente, luego también tampoco pierden el salario? ¿No sería necesario revisar las leyes para que no haya ambigüedades por el punto de referencia que doy al 93 de un ministro que ya renunció y que nunca perdió su salario, que no son tampoco cualquier cosa, son de los burócratas dorados, machuchones, presidentes, de los que ganan mucho? Y en ese mismo contexto preguntarle, ahora aparece el señor Diego Fernández de Ceballos, dice que todos debemos pagar impuestos. Bueno, yo pago impuestos desde siempre, pero él dice que ya no debe. Y entonces el juego de los 990 millones, digo, de los 245 millones de impuestos del rancho allá en Querétaro, del municipio de Colón, pareciera pues que hay una serie de circo mediático, político, porque ya sale también pues, los adversarios de la Cuarta Transformación, Partido de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, para decir que usted no nombre a un ministro carnal, como si no conociéramos el pueblo mexicano al menos, cómo se elegían antes y cuál era el procedimiento de elegir ministros, como se ha hecho esta vez. Solo que parece que no les gusta que lo elija el titular del Ejecutivo y sin embargo le corresponde, porque así lo marca la ley, enviar la terna. Preguntarle sobre estos dos temas así rápidamente, presidente. Su opinión, señor. Sí, mire, no sé, cuando hay una renuncia, en este caso, creo que hoy el Senado va a resolver sobre este asunto, en definitiva. Pienso que ya no se puede estar recibiendo un sueldo y no creo tampoco que se equipare a cuando un ministro termina su función, pasa a retiro, que sí tiene una pensión autorizada. Creo que este no es el caso, pero hay que verlo legalmente. Acerca del pago de impuestos, pues todos estamos obligados a pagar impuestos y ya se ha ido avanzando en este propósito.
porque no se va a permitir que haya privilegios fiscales. Anteriormente se hacían acuerdos arriba para condonar impuestos a los influyentes. Habían mecanismos legales, la llamada consolidación fiscal, por ejemplo, en donde una empresa importante también era dueña de otra o de varias empresas menores, entonces se distribuía la utilidad en la empresa importante y en las otras que eran virtuales prácticamente, fachadas. Y como se distribuían las utilidades entre todas, el resultado era de que no había ganancias. Y a veces hasta son las pérdidas. declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al planteamiento que le hace don Albino, otro de los medios y comunicadores alternativos independientes que se hacen presente en la mañanera. Es un tema importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura desde su perspectiva que Medina Mora no tendría por qué recibir pensión si renuncia a estas etapas del partido. Y creo que la lectura del presidente Andrés Manuel López Obrador es la correcta. Sería una grosería para el pueblo de México que Eduardo Medina Mora, quien renuncia en medio de estas investigaciones por presunto lavado de dinero, aspire incluso a recibir una pensión por el trabajo que hizo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Un trabajo que hizo para quién? ¿Para los privilegiados o para los mexicanos de a pie? Ahí se la dejo de tarea.